Ramón Gallegos y la educación holista. Para poner en contexto la educación holista es necesario tener en cuenta que la evolución del espíritu es la esencia sobre la cual se cimienta la misma, todo esto como parte de un amplio significado para la vida, de acuerdo a lo compartido durante una de las sesiones de la maestría. Los inicios fueron en los años 90, siendo un movimiento que se gestó en algunos países. Más adelante, con pocos años de diferencia, se pudo percibir que el movimiento es global al surgir en varias naciones. Es algo indispensable que se requiere dada la inestabilidad que genera el actual sistema educativo que predomina a nivel mundial. Para comenzar es necesario conocer cuál es el espíritu de la educación holista según enseña el Dr. Ramón Gallegos. El cosmos, que implica tanto lo interno como lo externo, está dividido en 4 niveles. El primero es la fisiosfera, que es el nivel de los átomos. La materia es la base sobre la cual existe todo el sistema biofísico en el que vivimos. Sin este nivel no existe todo aquello que es materia y energía. El segundo nivel es la biosfera, perteneciente al ámbito de los seres vivos, la diversidad de los organismos. Es aquí donde encontramos los primeros sistemas biológicos que permiten la interacción entre los átomos, moléculas para permitir la existencia de plantas, animales. El tercer nivel es la noosfera, es el ámbito de la mente, donde se desarrolla la cognición, el proceso de enseñanza, aprendizaje, lo que nos ha permitido al paso del tiempo dejar legado de nuestra estancia como humanidad en este universo, particularmente en este planeta. Aquí se desarrolla el lenguaje, que aunque es diverso nos permite comunicarnos de una manera eficiente, aun con los errores interpretativos que surgen. Aquí también pertenecen los pensamientos que cuando tienen coherencia, cohesión, claridad, precisión para poder hacer buen uso del lenguaje en sus variantes como lo son la expresión oral, escrita a través de diversos medios de comunicación, desarrollados gracias a este mismo nivel. El cuarto nivel es la teosfera, que abarca la espiritualidad. Aquí está nuestra esencia como seres humanos espirituales. Aquí nos hacemos conscientes de nosotros mismos, de nuestro despertar a nuestro equilibrio interno, darnos cuenta que no estamos divididos, que la división viene de la noosfera. Aquí en este nivel podemos darnos cuenta que todo interactúa con todo, aprendiendo con ello a respetar estas interacciones, para conservar el equilibrio. Requerimos saber que un estadio es un nivel de conciencia permanente, en el que nos mantenemos aun con las diferentes circunstancias de la vida, caso totalmente diferente a un estado de conciencia en que solamente se está de forma temporal. Esta explicación se hace dado que en los niveles de la noosfera y la teosfera existen estadios particulares de cada nivel. En el caso de la noosfera, en nuestro proceso evolutivo de la mente tenemos los siguientes estadios. 1. Sociedades recolectoras en las cuales aún no se alcanza a hacer diferencia entre el yo y el ambiente, se tiene prioridad sobre crear grupos de autoprotección y en la alimentación. 2. Sociedades hortícolas, aquí se tiene conciencia sobre el yo en el cuerpo, existe dudas entre quién es el sujeto y el objeto, en identificar cuál es el todo y cuál es la parte, no se alcanza a hacer diferencia entre la mente y el cuerpo. Aquí aparecen las primeras conciencias de excepción con un nivel de evolución de conciencia elevado para el resto de los demás. 3. Sociedad agraria, en este estadio se logra marcar la diferencia entre la mente y el cuerpo, se establece el lenguaje el cual será punta para acelerar el proceso evolutivo de la mente. 4. Estadio de la cultura racional, industrial, con una visión mecanicista, sin ser tan influenciada por la religión, con metodología instrumental. Aquí encontramos el meme naranja patológico en la mayoría de la población mundial y la aparición del meme verde tanto patológico como positivo en una minoría poblacional, y siguen las conciencias de excepción en los memes amarillo, turquesa y coral. Cabe hacer énfasis en que al no encontrar mayor influencia de la religión en su faceta positiva perdimos el sentido espiritual y por ende caemos como humanidad en la devastación del sistema biofísico, nos enfocamos en el materialismo, en la avaricia, codicia económica, pasar sobre quien haya que pasar para obtener lo que se desea sin importar las consecuencias de estas acciones. 5. Estadio de la conciencia existencial, informática. Aquí se tiene un relativismo a veces exagerado y determinado por la cultura de cada sociedad, se hace bastante uso de la tecnología, no se busca la trascendencia existiendo división de las cosas. En estos momentos este estadio está en apogeo como humanidad. 6. Estadio de la conciencia holista, espiritual. Aquí se está en el nivel de la teosfera, en la inmensidad de la espiritualidad, de la sabiduría que ésta proporciona, el desarrollo de la conciencia que llega a lo transpersonal, con sociedades que viven en desarrollo sustentable, conservando un equilibrio entre lo local y lo global, se tiene la conciencia de totalidad, es decir, ya no se ven divisiones, se mantiene un equilibrio interno y externo.
Es en este estadio a donde aspiramos llegar como humanidad. Como grueso de la población estamos mayormente en los estadios 4 y 5, más la masa crítica de elevación de la conciencia nos da muestras certeras de que el estadio 6 se está desarrollando de manera constante, lo que nos permite irnos adhiriendo a este proceso en pro de lograr una existencia armoniosa con la totalidad. La conciencia holista, sustentable nos permite ir de lo personal, socialización, incorporación del lenguaje, normas, estructuras sociales, a lo transpersonal, la sabiduría, moralidad postconvencional, el yo espiritual, universal, con armonía en el absoluto. Para ello requerimos practicar la meditación en alguna o algunas de sus variadas formas epistemológicamente comprobadas para interiorizar, con ello poder ver todas las relaciones que existen en el absoluto y poder hacer un proceso de unificación. Esta conciencia es la dimensión interna y externa del cosmos, dando la debida importancia al valor de la vida que es no negociable y además forma parte de los valores universales como humanidad. Es importante mencionar que un holon es una totalidad parte, un ejemplo de ello es el átomo, el cual es una totalidad, pero a su vez es una parte de algo más grande como lo es una molécula y está integrado de otras partes, totalidades como lo son los neutrones, protones, electrones. En el absoluto a la integración de holones en la totalidad se conoce como holarquía, que es una cadena jerárquica de holones. La base de la visión y educación holista es la filosofía perenne junto con el desarrollo de los nuevos paradigmas. Para lograr la evolución de la conciencia, es indispensable ayudarnos de la educación holista, la cual nos permite capacitarnos para conocer la esencia de nuestra no división. Conociendo esto daremos con las soluciones a los problemas actuales. Como sociedades con sabiduría y sustentabilidad adquirimos una conciencia de respeto por el planeta, con una ética mundicéntrica, humanidad en su totalidad, lo cual nos trae beneficios en automático. La educación es global. La transformación es trascender incluyendo a los elementos anteriores para hacer buen uso de ellos cuando se requiera. El hecho de que en la educación actual se contemplan de forma mínima los aspectos estéticos, emocionales y mucho menos espirituales, es de vital importancia incluirlos para poder decir que se imparte educación holista. El currículo educativo holista es la armonía de la vida en todas sus manifestaciones. Como educadores holistas requerimos primero asimilar a nivel personal lo que es la educación holista, para poder ser capaces de ayudar a los educandos a que emerja en ellos la conciencia inteligente, de amor universal en lo personal y en lo global. Dentro de la unificación de todas las áreas del conocimiento se maneja el concepto transdisciplinar, que se refiere a encontrar la relación que existe entre las disciplinas científicas y los campos de conocimiento para poder integrarlos. Un ejemplo es la ciencia y la espiritualidad, que parecen totalmente contrarias, mas se pueden integrar. Los principios en que se sustenta la educación holista son: principio de indeterminación, la realidad no permite que alcancemos a estudiarla, conocerla en su totalidad. Principio de subjetividad, la investigación de la conciencia humana, es indispensable incluirla en el estudio de la realidad en que vivimos. Principio de interdependencia, no existen divisiones, no hay dualidad. Principio de impermanencia o flujo, la totalidad está en constante cambio. Principio de totalidad, se debe estudiar la totalidad más que estudiarla por partes. Para conocer el mundo, Ken Wilber menciona que hay tres dispositivos, conocidos también como tres ojos: el de la carne, todo lo que podemos medir, ver; el de la mente, todo lo que podemos estructurar a través de los pensamientos; y el del espíritu, lo que contemplamos en la meditación. Esto nos permite a través de la epistemología validar los distintos conocimientos en el mundo. La perspectiva multinivel de la educación holista maneja 5 niveles de totalidad. A. El primero es la conciencia individual, lo que cada quien somos. B. El segundo es la conciencia comunitaria, las relaciones humanas, valorar la diversidad para lograr la común unidad, aprender a integrar. C. El tercero es la conciencia social, sociología de la educación, conciencia nacional o racial, se establecen fundamentos ideológicos, metas económicas como países, se procura por lo menos a nivel discurso la justicia social, la percepción de los conflictos en un ambiente de cooperación y desarrollo. D. El cuarto es la conciencia planetaria, centrada en el interés mundial, con acciones globales para impactar en lo local, vivir en amor como humanidad que somos, respeto, gratitud por el planeta Tierra que es nuestro hogar. El quinto es la conciencia espiritual o cósmica, que incluye y trasciende a los niveles anteriores, donde encontramos nuestra esencia que nos convierte en seres espiritualmente universales. Este nivel solo puede ser comprendido y vivido a través del ojo del espíritu. Aquí conocemos la verdad y la belleza de la vida. Trabajando para un fin común en la educación holista también está la perspectiva multidimensión, que abarca las siguientes dimensiones. A. Cognitiva, que implica el desarrollo de los procesos de pensamiento, de la capacidad de razonamiento lógico, verbal,
Esto a través del amor, respeto como seres humanos que somos, compartiendo al educando que aprenda a hacer uso responsable de estas capacidades. B. Social. El aprendizaje se da un contexto de comunidad, sociedad con significados que son compartidos, con orientación solidaria, justicia social. El aprendizaje es observado y aplicado mediante normas culturales y del lenguaje. C. Emocional. El estado emocional tiene determinación sobre el grado de aprendizaje. Para esto es indispensable que exista armonía en cuanto a la integridad emocional como seres humanos. Aquí podemos ayudarnos de buena manera de la inteligencia emocional como un pilar de la educación holista. D. Corporal. Aunado al ejercicio físico, practicar yoga y la salud holista, son de vital importancia para nuestro cuerpo físico, tener armonía cuerpo-mente que nos permitirá un buen aprendizaje íntegro. Especialmente en los niños se recomienda que el movimiento corporal sea fundamental en su proceso de aprendizaje. Tanto para niños como adultos es importante la respiración fluida y natural. E. Estética. El proceso de aprender es en sí un acto hermoso que nos llena de sentido y significado en nuestra existencia humana. Para esto se necesita fomentar las diversas expresiones del arte, la sensibilidad por sí mismo y por los demás para que pueda florecer la bondad. También a través del arte podemos expresar cómo es nuestra vida interior, lo cual es un gran apoyo para una vida feliz. F. Espiritual. Es la vivencia total y directa del amor universal que da orden interno a nuestro espíritu, con sentido de compasión, fraternidad y paz hacia todos los seres. Nos proporciona sabiduría, inteligencia, amor incondicional, nos da las maneras en que podemos establecer una relación de amor genuino con los educandos, considerando al amor universal como la realidad educativa más importante. La descripción de este modelo educativo integral requiere que como comunidad de aprendizaje trabajemos desde la conciencia y dimensión espiritual, donde no se descartan modelos educativos solo porque sí. Mediante una validación epistemológica se ubica cada pedagogía en su justo lugar, teniendo conciencia de sus limitantes. La naturaleza de la educación holista está basada en tres influencias principalmente. 1. Filosofía perenne. 2. Los nuevos paradigmas. 3. Trabajo de los grandes pedagogos. La filosofía perenne se refiere a la sabiduría espiritual que no perece, la espiritualidad como conciencia de unidad. Esto es el corazón de la educación holista, la gratitud por las bendiciones de la vida. Los nuevos paradigmas son los avances en la física cuántica, la teoría de la relatividad, teoría del caos, la ciencia planetaria de Peter Russell, paradigma holográfico de Karl Pribram, el orden implicado de David Bohm, solo por mencionar algunos. El trabajo de los grandes pedagogos, como lo son Piaget, Vygotsky, y varios más quienes han realizado contribuciones que en su debido momento han sido esclarecedoras en el proceso educativo. Dentro de la educación holista se tienen 5 niveles de profundidad. 1. El nivel más profundo y esencial es el estado de conciencia, donde las totalidades son procesos integrados por el amor universo y el conocimiento unitivo. 2. En este nivel existe una visión integral del cosmos, el cual es cartografiado en términos holárquicos de totalidades, parte totalidades, holones. Existe la transdisciplinariedad entre el conocimiento antiguo y actual. 3. La base aquí es la filosofía educativa como un nuevo paradigma educativo con los principios de que la finalidad última es la educación, relación-educación, sociedad, libertad educativa, metas de la educación, importancia de la espiritualidad. 4. Consiste en el desarrollo de un nuevo modelo educativo, dando orden, priorizando las actividades, sugiriendo diferentes formatos educativos teniendo en cuenta la flexibilidad, innovación, creatividad propia. 5. Por último está la metodología que es el conjunto de procedimientos específicos con la finalidad de poder educar integralmente. Es importante observar que este nivel si no está basado en los 4 anteriores no se puede considerar trascendente ni incluyente, dado que aquí se trabaja con la parte instrumental. Hasta aquí se tienen los fundamentos para entender la conciencia de unidad en su carácter tridimensional, cuerpo, mente y espíritu. Como educadores holista nuestra meta es nutrir el espíritu del estudiante con amor, el objetivo es volver a humanizarnos a través del desarrollo de la conciencia espiritual. Todo esto por medio de las comunidades de aprendizaje, donde existen relaciones de amor universal entre todos. Las comunidades de aprendizaje son el vínculo donde se construye la pedagogía holista. Las comunidades de aprendizaje holista son la nueva organización educativa, es una extensión de una familia sin parentesco consanguíneo, que viven en armonía. Aquí se convierten los centros educativos, todos los niveles educativos, en lugares donde los educandos aprendan a ser felices, que conozcan sobre la vida tal como la viven. Tienen 2 principios generales, uno es la colaboración y el otro el aprendizaje.
Esto ocurre en un contexto de common union a través de la diversidad, son organizaciones abiertas, orientadas al aprendizaje permanente y la cooperación entre los integrantes, con énfasis en la compasión, justicia, fraternidad, sustentabilidad, democracia, despertando la inteligencia holista, viviendo en el espíritu de amor universal. Constan de 12 principios en su organización. 1. Incluyentes de la diversidad. Honra la unidad en la diversidad, la pluralidad de perspectivas sobre la vida, integrando y articulando diferentes estilos de aprendizaje, de inteligencias, de métodos. Lo diferente es complementario, por lo cual la diversidad nutre a la común unidad. 2. Aprendizaje de toda la organización. De todo lo que estamos aprendiendo los educadores holistas, de lo que aprendemos sobre nosotros mismos, sobre la vida que vivimos, todos nos convertimos en estudiantes que aprendemos juntos. Aprender es vivir y vivir es aprender. 3. Educan para la vida y a lo largo de la vida. Aquí se ocupa la comunidad de la totalidad del individuo, ya que de esto depende un buen ser humano espiritual, un buen agricultor, un buen gobernante. Se requiere primero el ser para después hacer desde el ser, en una síntesis holista permanente. 4. Integran currículo y gente. Se encuentran las diferencias que trascienden e integran las disciplinas científicas y las áreas del conocimiento. Permiten la integración de los seres humanos en sus diferentes etapas de edad biológica, niños, adolescentes, adultos, para que estén en una relación fluida, dinámica y en armonía. 5. Orientadas a una sociedad sustentable. Participación de las metas, intereses y tareas de la comunidad donde están insertadas, los miembros son proactivos en la organización, orden, mantenimiento de la comunidad holista. Existe diálogo espiritual donde se abordan temas más allá de lo superficial para la evolución de la comunidad. Se tiene profundo respeto por conservar el equilibrio del medio ambiente como base para el desarrollo económico y el bienestar social. 6. Conciencia planetaria. Son ciudadanos universales, globales, se reconoce y acepta la diversidad de sociedades, de culturas como parte de nuestro origen en común. Se crean redes de aprendizaje entre todos los integrantes globales, con aprendizajes de todas las culturas, ambientes de todo el planeta, con el desarrollo de la visión local y global, el punto es pensar globalmente y actuar localmente. Todos pertenecemos a la misma familia que es la humanidad. 7. Definen sus propias metas y se autoevalúan. Mediante lo siguiente: visión compartida, integrar intereses individuales y de la comunidad de aprendizaje, reevaluación continua, asesorar el aprendizaje de todos, trabajo en union, base en la individualidad, se autoevalúa para conocerse mejor a sí misma, aprende de sus errores, retroalimentación, solo la comunidad sabe de sus necesidades y lo que requiere hacer para subsanarlas. 8. Se construyen a través del diálogo. Tienen la capacidad de construir significados comunes, afines, consensan para la actuación colaborativa, responsable de crear la común unidad. Hay continuo aprendizaje en el diálogo, en la flexibilización de la mente para escuchar profundamente. Edifica utilizando la diferenciación, integración y trascendencia. Autoindagación constante mediante el diálogo en lo desconocido, con procesos de decondicionamiento y desaprendizaje junto con un aprendizaje constante. 9. Estimular la individualidad. La palabra individuo es no dividido, por lo que mediante la espiritualidad se encuentra la unidad de lo que se percibe como dividido, adquiriendo consideración por los demás, con una identidad universal, genuina compasión por todos los seres sintientes, alcanzando autotrascendencia, libertad y felicidad que como seres humanos todos anhelamos. 10. Comunidades espirituales. Se definen las condiciones para la autoindagación, autoconocimiento, autoestudio, autotrascendencia. Son shangas en que la meditación es la base que permite la continua evolución espiritual, la conservación del equilibrio interno que en automático trae el bienestar exterior tanto en el individuo como en todo el entorno que nos rodea. 11. Son holistas. Porque son integrales, su currículo es la vida en su totalidad interna y externa en todas sus manifestaciones. Comparten una visión compartida, son un fin en sí mismas, sabe utilizar solo como medios y no como fines a la tecnología, la política, la economía. Dentro de esa misma visión se trabaja por un mundo incluyente, dinámico, holográfico. Saben que el conocimiento solo debe ser usado para el bien común. 12. Espacio para la realización espiritual del individuo. Cada ser humano encuentra el apoyo, comprensión, estímulo para crecer en su experiencia espiritual, encuentra las condiciones adecuadas, tiene asesoría de quienes han avanzado más, tiene la solidaridad de los demás compañeros para su propia indagación personal. Como educadores holistas, el nivel de conciencia es indispensable dentro de la pedagogía holista, porque ello nos permite identificar los obstáculos para no incluirlos en el desarrollo de las actividades didácticas, así como detectar los reduccionismos sutiles que tienden a engañarnos creyendo que ellos permiten la trascendencia y la integración.
En lugar de fe se requiere de certidumbre, la cual tiene la certeza espiritual que se experimenta directamente, donde los verdaderos sentimientos son ecuánimes, serenos y conscientes. La educación holista tiene como fines la inteligencia espiritual para tener ecuanimidad ante las vicisitudes de la vida, la compasión por sí mismo y por los demás, la búsqueda y encuentro del orden interno del cosmos, aliviar el sufrimiento humano, encontrar y conectar las relaciones vitales de la existencia al igual que reparar las que hasta ahora hemos dañado como humanidad, percepción integral de la vida, construcción de un planeta con una humanidad sustentable, armoniosa y espiritual. La integración de las disciplinas con los campos de conocimiento derivadas de una visión holista son abiertas, en constante cambio, con verificación epistemológica frecuente. La educación holista debe desarrollarse dentro y fuera de las instituciones, no es privativa de ser compartida únicamente en las escuelas, recordemos que el currículo holista es la vida en toda su extensión. Todavía es común pensar que el ser una persona con una alta preparación académica es señal de que se es mejor ser humano, solo que el conocimiento académico cuando carece de un sentido espiritual jamás nos va a hacer mejor ser humano, y en estos tiempos todavía es común que en la mayoría de los sistemas educativos la educación académica carece del vínculo con la espiritualidad. La educación holista tiene cierto que se debe hacer ciencia con conciencia y espiritualidad sin creencias para que realmente exista un desarrollo integral. Para ello es importante saber que la espiritualidad siendo afín a todos como seres humanos solo se puede experimentar de manera individual, para no caer en el error de que si nos unimos a seres humanos con conciencia de excepción nos volveremos seres espirituales, requerimos por nosotros mismos vivenciarlo para realmente integrarnos en el proceso de la educación holista con el principio fundamental de la evolución espiritual. Esto nos permitirá ir de la calidad educativa a la integridad educativa, ayudándonos a liberarnos de la ignorancia de nuestra propia naturaleza que tanto caos tiene en nuestras vidas, este desconocimiento que se libera a través del autoconocimiento donde las preguntas son más importantes que las respuestas. El recorrer el sendero espiritual trae consigo paz para sí mismo en el nivel tridimensional de cuerpo, mente y espíritu, teniendo un aprendizaje en el contexto de la vida basado en 4 pilares. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos de manera responsable y aprender a hacer. Estos pilares nos ayudan para cumplir con lo siguiente: mundo en paz, sociedades sustentables, interdependencia sana, fomentar el diálogo, cooperación, colaboración, aprender a trabajar juntos, aprender a colaborar, respetar la diversidad, obtener paz mental para tener orden interno, alcanzar la humildad de sentirnos parte de una misma humanidad. En términos de la educación holista, la sustentabilidad es vivir bajo la premisa de que hay suficiente para todos. Si todos aceptamos vivir con lo suficiente, esto se relaciona sobremanera con el eje sustentable de espiritualidad y negocios, en la parte de ser consumidores conscientes. Como parte de nuestro desarrollo integral en la educación holista se debe dar importancia primero al arte, segundo a la educación física, tercero a la exploración de la naturaleza y cuarto a las materias académicas. En nuestros sistemas educativos actuales hemos invertido este orden, dándole mayor importancia a las materias académicas, seguido de la exploración de la naturaleza y la educación física. En algunos casos se ha suprimido el arte, esto con sus ya consabidas consecuencias en el estrés que viven tanto educadores como educandos. En la deshumanización, insensibilidad que nos rodea, de la cual se hacen tantas adecuaciones horizontales, translaciones, que no repercuten en lo más mínimo en algo benéfico, requerimos hacer modificaciones verticales que nos permitan a todos elevar nuestro nivel de conciencia para realmente poder experimentar los frutos benéficos de la espiritualidad. Ciertamente, como lo establece Ken Wilber, estamos en diferentes memes, que el grueso de la población se encuentra en el meme azul y naranja, con tendencia al meme verde. En los 3 memes se percibe mediante hechos lo destructivos que son en su extremo patológico, por lo cual se está evolucionando como humanidad en una triple relación entre la educación holista, sociedad integral y conciencia espiritual. Se ha abundado en relación a la educación holista. Es conveniente explicar que las sociedades integrales, además de la educación holista, contemplan la integración de la diversidad cultural aunado a la política sobre la cual se rigen, llevando un equilibrio entre la economía y el medio ambiente, sabedores también que el desarrollo de la conciencia es el pilar central sobre el cual se construyen este tipo de sociedades que van de lo individual a lo local y a lo global. En el caso de la conciencia espiritual, la meditación o atención plena es el camino a seguir para lograr como individuos el orden tridimensional de cuerpo, mente y espíritu que nos inundará interiormente, para después poder emerger en el contexto externo en que nos encontramos aplicando acciones sustentables en beneficio propio y de los demás.
Lo que ahora ha tomado especial importancia en los medios de comunicación y en la literatura es el fenómeno del bullying, que se ha acrecentado por la falta de los valores humanos universales entre iguales, independientemente de la edad que se tenga, el caos interno, derivado de la falta o poca esencia de espiritualidad en las escuelas, en la sociedad, en la política, en la economía, en el respeto con el medio ambiente, genera que como individuos estemos constantemente en choque con nosotros mismos. Si a esto le agregamos el narcisismo que también ha aumentado en los últimos años, terminamos en los casos extremos de bullying que van relacionados también con la depredación del medio ambiente, injusticia social, vicios de toda índole, todos ellos marginan nuestra posibilidad de vivir de manera íntegra, particularmente en paz. Por ello es que mediante la educación holística que se orienta a la vida, dentro de un aspecto de especial importancia en la misma, está la paz, tan anhelada pero pocas veces alcanzada. La paz debe ser primero a nivel personal para que pueda florecer en lo global. Como parte de las soluciones que ofrece la educación holística está la educación que proporciona modelos de convivencia nos preparan para la vida principalmente y que después en un orden secundario pero no menos importante también nos forman académicamente, para poder alcanzar sociedades sustentables, íntegras, con justicia social, siendo a la vez heterogéneas y homogéneas. Como se mencionó anteriormente que en las comunidades de aprendizaje todos aprendemos de todos, es esencial en lo concerniente a la paz, educar con base en valores como el amor, el respeto, la comunicación, la solidaridad, la tolerancia, las diferencias de género, el desarrollo de la conciencia que permitirá el orden interno que traerá consigo felicidad, la contribución para consigo mismo y los demás, dándonos la oportunidad de tener una vida cotidiana con las habilidades esenciales para poder tomar decisiones basadas en la sabiduría. Ser autocríticos, poder comunicarnos de buena manera, identificar y resolver conflictos, afrontar con actitud positiva las dificultades de la vida, practicar la no violencia, desintoxicarnos de los pensamientos patológicos, prevenir diferentes tipos de enfermedades psicosomáticas, sana alimentación, cuidado del medio ambiente. Por ello el aspecto de la educación holística enfocado en la paz, es fundamental que se fomente en los sistemas educativos, particularmente por quienes dirigen e imparten a las instituciones educativas. Esto como una prioridad que nos permite vivir en armonía, compasión y amor universal basado en los valores universales que compartimos como humanidad. Se tienen 12 principios para las escuelas holistas, los cuales son: 1. Comunidades de aprendizaje, 2. Inteligencias múltiples, 3. Estilos de aprendizaje, 4. Pluralismo epistemológico, 5. Currículo holista, 6. Transdisciplinariedad, 7. Sociedad integral, 8. Integridad, 9. Diálogo holista, 10. Práctica integral, 11. Compasión y 12. Espiritualidad. De los cuales durante el presente ensayo se han mencionado cada uno de estos principios y la importancia que cada uno reviste para poder dar un giro al sistema educativo tradicional a uno con el enfoque holista que tan urgente es en estos tiempos de caos que vivimos en nuestro día a día. Resulta imprescindible que la educación holista sea comprendida por todos, porque solo de esa manera todos podemos realizar lo que nos corresponde para poderla llevar a la vida diaria. Para quienes tenemos la oportunidad de trabajar en el sistema educativo, podemos ir haciendo algunas aportaciones dentro del salón de clases. Está más que comprobado que la educación tradicional desde hace bastantes años ha dejado de ser funcional. Ya no es posible seguir manteniendo una educación basada en la política social y económica de los gobiernos, centrada principalmente en formar empleados para las instituciones privadas y públicas, donde solo estamos aprendiendo a recibir órdenes sin tener un criterio holista que nos ayude a realizar transformaciones sustanciales en nuestros actos. La única manera de seguir obteniendo resultados es el proceso de aprender a aprender, en el sentido de llevar un monitoreo constante del crecimiento espiritual de quienes tienen la autoridad en el aspecto educativo, quienes interactúan para con los alumnos.